Hola, mis queridas hermanas, mis amadas hermanas. Dios les bendiga, bienvenidas nuevamente a Mujeres de Fe y sobre todo agradeciendo a Dios este día y que nos pueda Él hablar y que toque nuestro corazón y haga esos surcos tan grandes para que esta enseñanza caiga en buena tierra y sobre todo dé su fruto en su tiempo. Y seguimos con el tema de las pruebas y estábamos hablando de cómo reacciona, habla, aunque sea en pensamiento o por dentro, y aunque las palabras más cortas, menos cortas, porque a veces no las vamos a mencionar. Hay muchas personas que pudieran vivir en la apariencia y tener ese corazón hablando y pensando así, ¿no? Sobre todo pensando. Aunque a veces que el que lo tiene cree que uno no se da cuenta, pues es muy fácil a veces darse cuenta. Por ejemplo, seguíamos con ese corazón amargado, ¿cómo contestaría? Y dice, todas las pruebas y el sufrimiento son consecuencia del pecado. Y un corazón humilde diría, a menudo Dios permite que el justo también sufra para mostrar su gracia. Juan 9:3 respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Un ejemplo de un corazón amargado es, diga esa palabra de Dios o no la diga. Dios me ha fallado al no quitar estas dificultades de mi vida. Un corazón humilde dice, Dios me va a ayudar en esta prueba, aunque no la quite. Job 36:15. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Hay quien tiene un corazón amargado y dirá, no puedo perdonar a Dios, y créame lo que sí lo hay. Él pudo haberme evitado todo esto. La muerte tal vez de alguien, de algo, hasta de un hijo, una situación que a lo mejor un tsunami y se quedó sin nada, o un huracán, no sé. Pero el corazón humilde dice, Dios me va a dar la gracia que necesito para obtener la victoria en cualquier situación que me permita en mi vida y aceptarla porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y sí hay consecuencias en la amargura. Dios ya ha provisto la gracia. Él quiere que salga triunfante hasta de las pruebas más severas. Y no algo que diga, ay, me puso la más grande a mí. No. No. Él no va a poner algo que usted no pueda. Él es perfecto. Él no es como nosotros. Sin embargo, muchas personas permiten que esa semilla de amargura se vaya sembrando en el corazón. Y una raíz amarga, obviamente, va a producir fruto amargo. Y el mal sabor va a incrementar sufrimiento. Proverbios capítulo 14, versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Qué sería esas semillitas de amargura? Tiene una ira en la cual usted de repente le sale y sabe que es destructiva. O yo vi una situación entre personas naturales, o sea, no creo que conozcan a Dios,
que alguien se estacionaba, el otro le pega, se quiere meter también, y la cosa fue que se rozó. El conductor, que estaba ya casi para estacionarse, se baja, empieza a gritar, empieza a golpear el coche, la gente se baja y se hace un caos de golpes ahí. Explotan las iras, las emociones, los impulsos. Y terminó ahí. Podría terminar, y más ahorita, podría terminar, ahorita y siempre, podría terminar peor. Nomás paró en golpes. Una semilla de amargura es una energía agotada, emociones resecas, sin gozo, un semblante que está todo demudado, acusaciones que son dañinas, interés decreciente, un deseo de huir, de irse, la desconfianza con otros, las dudas acerca de Dios, una distracción por sus prioridades y desorden, y una pérdida de sensibilidad espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4, 30, 31. Ahora vamos a ver las causas. Hay un dicho popular: lo que dices, recibes. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Aún ese éxito económico se convierte en un premio si usted solo cree que puede obtenerlo. Y esta creencia es de la nueva era y no es bíblica, como puede apreciarse en todo el consejo de la palabra de Dios. Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nosotros, si es que usted ha tenido alguna enseñanza contraria, por querer tenerlo en un lugar como un cliente, que le sirven a la orden del cliente, pues hay quien verdaderamente quiere comprometerse con Dios, hablar lo que dice su escritura para bien, porque Dios nos ama y Dios quiere el bien nuestro, el mejor. Él nos ama. Y quiero decirle que somos llamados a las pruebas y, ¿qué cree? También al sufrimiento. Somos llamados también al compromiso. Y Dios nos llama a soportar ese dolor y el sufrimiento injusto porque nos hemos comprometido, usted y yo, a seguir a Cristo. La Escritura es clara cuando dice que todo cristiano auténtico, todo nacido de nuevo, experimenta la provisión de Dios. Es cierto que seguir sus pisadas significa que también usted ha sido llamado a sufrir. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21, si usted me acompaña. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias,
padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y somos llamados a la corrección. ¿Por qué te puede disciplinar Dios? Porque te ama. No conozco a ningún padre, a ninguno. Yo no. Bueno, sí hay. Pero no creo que haya un padre consciente como padre que no discipline a sus hijos por amor. Porque si no, sería una perdición ese hijo. Nosotros somos la parte fundamental, la parte responsable de poner límites a nuestros hijos, de poder ser esa parte donde nuestros hijos no van más allá de su naturaleza. Somos esa parte. Aunque nos guste y esto es, ¿cuántas veces? Todas, porque usted tiene una responsabilidad como padre. Eso es real. Somos para Dios sus hijos amados. A pesar de que nosotros con nuestra voluntad nos alejamos del camino de Dios, Él corrige nuevamente nuestro rumbo. Nos permite sufrir las consecuencias del pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel? También somos llamados a la compasión. El sufrimiento es esa escuela de experiencia que nos puede dar un corazón compasivo hacia otros. Yo quiero decirle en ese corazón compasivo, nosotros nacimos de nuevo por la gracia de Dios, verdaderamente, y no llegamos a puntos de otros que no tienen ahorita a Dios y que están en unos puntos que dice usted, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo aquello? ¿Cómo tiró un niño en la basura? ¿Cómo hizo acá? ¿Cómo vive aquí? ¿No? O es la hija de un pastor, o es el... Y vemos, y hablamos, y vemos cosas que usted y yo, pues por la pura gracia de Dios, hoy somos hijos. ¿Y cómo es que podemos voltear y no poder ayudar a alguien que está en una situación en la que podemos hablarle de Cristo? Y así, mire, sus manitas están limpias de su sangre. Y durante las temporadas de sufrimiento, las lecciones son muy valiosas. Vienen con consuelo, vienen en el consejo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ay, somos llamados al conflicto. Veamos. Dios no quiere tibios. Dios nos llama a tomar una postura, siendo hijo, a favor de la verdad y la justicia, aún en medio del error.
aquellos que decidimos llevar una vida piadosa, en medio de valores mundanos, siempre seremos criticados y perseguidos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Somos llamados a ser como Cristo. Dios diseña esos fuegos purificadores que limpian tu carácter, mi carácter, y nos hacen más como Cristo. Hay pruebas difíciles y se pueden superar cuando aceptamos el propósito purificador del Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, pero que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, versículo 29. Una raíz del problema del descontento. Toda aflicción son desilusión que experimentamos y son diseñadas para manifestar el orgullo de tu corazón, tal como ese oro en el crisol. Cuanto más caliente sea la llama, más imperfecciones suben a la superficie. En una creencia que se habla y se tiene en mente, pueden llegar a hablar así: la vida no es justa, no merezco tanto dolor y desilusión. Pero una verdadera creencia de manera correcta: no hay accidentes en la vida. Dios es soberano sobre cada situación de mi vida. Él tiene el control. Veré mi desilusión como la ilusión de Dios de edificar en mí el carácter de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos hacia la solución, porque es muy fácil ver. Dice nuestro Señor en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Usted puede leer Santiago capítulo 1, versículo 1 al 12. Y vamos a ver, a profundizar esas raíces de la fe. Dios planta a todo cristiano en la tierra del sufrimiento para profundizar la raíz de su fe. Su carácter madura y se parece más al de Cristo. Y cuando usted permite pacientemente que cada prueba realice la obra redentora de Dios en su corazón. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y del versículo 1 al 12, le voy a mencionar en el versículo ciertas cosas que son muy puntuales. De Santiago 1, versículo 1 al 12. En el versículo 2 hay que saber enfrentar la prueba, la que sea, de la manera más positiva. La que sea.
en el versículo 3, aceptar la prueba con paciencia, no queriendo que se realice ya como un 1, 2, 3 instantáneo, ni como si tuviéramos un aladino en la lámpara. La prueba con paciencia. Versículo 5 del capítulo 1 de Santiago. Implore la sabiduría de Dios en la prueba. Implóresela. Versículo 6. Y confía en Dios durante la prueba. Confíe. Y en el versículo 12. Coseche la bendición proveniente de su prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si en el sufrimiento pudiéramos comparativamente, metafóricamente ponerla como esas estaciones del año, empezaríamos, por ejemplo, hablando del sufrimiento, como, a ver, la primera etapa, invierno, ¿no? Que estamos pasando apenas, ya casi a punto de terminar. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué hace en invierno? Hay muchos fríos, hay muchos vientos si lo ponemos de sufrimiento, lágrimas, dolor, que soplan hacia nosotros, ¿no? Pero como cristiano tenemos un refugio fuerte. Sabemos que Dios nos ama, ¿sí o no? Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También sabemos, Dios está conmigo, con usted. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Sé que Dios entiende mis debilidades. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Dios está interesado en su lucha? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene el control de las circunstancias. Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dios es digno de confianza. Romanos 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios incrementa su provisión. Efesios 3, versículo 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 al 21. Dios redime los errores de nosotros. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Dios nos da suficiente gracia y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios tiene lo principal, el futuro, en sus manos de usted. O sea, su futuro lo tiene sus manos del Señor. Isaías 43, 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, ahora vayamos a esa etapa de primavera. Vamos a sembrar esas semillas como un propósito. Lucas capítulo 8 versículos 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8 versículos 5 al 8. El que es agricultor y que es sabio va a preparar su tierra de manera cuidadosa antes de la siembra de primavera. Y de esa misma forma, Dios ha estado preparando la tierra del corazón por medio de las pruebas y del sufrimiento. Usted puede sembrar las semillas de la madurez al elegir responder con actitudes parecidas a las de Cristo. Y habrá ocasiones en que no se sienta capaz de responder de manera cristiana. Siembre semillas como gratitud, por ejemplo. Agradézcale a Dios por lo que Él está haciendo en su vida, siempre. Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una semilla de gozo. Regocíjese en el Señor sabiendo que el resultado está directamente de las manos de Él. Romanos capítulo 5 versículo 3. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Confesión. Muy importante. Examine su corazón y confiese cualquier pecado oculto. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Otra semilla, humildad. Sepa que Dios da gracia a los que tienen el corazón roto. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra semilla, sabiduría.
Sature la mente con la escritura. Salmo 119, 15 al 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Oración. En lugar de preocuparse, debería orar por todo. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra semilla, resista. Vaya al Señor para que le libre. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Otra semilla, confianza. Encomiéndese al Señor, quien juzga justamente. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Otra semilla, obediencia. Aprenda a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Mucho cuidado con eso de aprender a escuchar. Y quiero hacer hincapié. Cuando hay pecado y estás recibiendo algo de alguien que te está hablando, si en lo natural, en las personas que tienes de frente, no aprendes a escuchar, yo me hago una pregunta. Si con el que tienes enfrente, yo me preguntaría, ¿obedeces verdaderamente a la voz de Dios? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Segunda de Juan 6. Otra semilla, dependencia. Actúa con el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Alabanza. Concéntrate en la grandeza de Dios. Cántale, adórale. Puede ser en tu mente, en tu vida, no en las circunstancias. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Semillas en el ministerio, del ministerio. Siempre busque servir y ayudar. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Ahora vamos al verano. Vamos a vivir bajo el resplandor de esa provisión. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si me pueden ir diciendo los tiempos, si voy bien. Ok. Cuando hay pruebas turbulentas que soplan en los cielos soleados de la vida, ¿cómo respondemos?
Entramos en pánico, buscamos soluciones, nos dan vuelta y vuelta, lo traigo en mente. Más bien tendría que reconocer que la prueba en la vida revela que Dios puede estar tratando de comunicar un mensaje a través de usted. Quizá usted tenga la tendencia de negar los hechos, culpar a otros o hundirse en esa autocompasión. Sin que importe el pronóstico del tiempo, tenga presente que el Espíritu de Cristo vive en usted y le da poder para vivir por encima de los vientos en cualquier adversidad. Usted debe tener la certeza en su vida que está rendida su vida al Señor Jesucristo. Algo que usted se puede decir a sí mismo: soy hijo de Dios. Y eso es una verdad. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Sepa que su yo no salvo fue crucificado con Cristo. Estoy muerto a los caminos pecaminosos. Y la verdad, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué debemos saber? Que ya fuimos separados del poder del pecado. Yo puedo pensar que puedo desear el pecado, pero no tengo que hacerlo. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay que entender y saber que el pecado ya no nos controla. Para usted, cuando respondo de manera pecaminosa, estoy tomando una decisión. Usted decide. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted debe saber que hay poder en la palabra de Dios. Usted puede leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2, cuando se sienta tentado a pecar. Y dígase a usted mismo: ¿tengo que seguir pecando? De ninguna manera. Estoy muerto al pecado. ¿Cómo puedo seguir viviendo en él? Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sepa usted que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo vive en uno. Y nos tenemos que decir: tengo el poder de Cristo en mí. Romanos 8, versículo 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Usted puede enfrentar aflicciones desde una posición de victoria. Su batalla ya ha sido ganada, es lo que tiene que tener en mente. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted debe saberlo. Es un instrumento de la justicia de Dios. Y lo que tiene que creer es: daré a Dios la autoridad total sobre todo lo que haga y diga.
Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted debe de saber que vive en la presencia de Cristo. Y usted debe de decirse a sí mismo, me sujeto a la convicción del Espíritu Santo. Gálatas 5:16, 5:25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Usted sabe que es hijo de Dios. Y usted debe decirse a sí mismo, creo que como hijo, hija de Dios, soy guiada por su Espíritu. Romanos 8, versículo 13 al 14. Porque si vivís conformes a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora vayamos a la etapa de otoño, recogiendo esa cosecha de la promesa de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando usted responda correctamente a las pruebas que se experimentan, obtendrá una gran ganancia. Si usted le permite al maestro, al labrador, a trabajar en esa tierra rocosa, improductiva de nuestra vida, va a cosechar paciencia y madurez. Cuando madure, usted verá que esos problemas son evidencia de la promesa de Dios de producir la vida de su Hijo en usted. Cuando usted pasa correctamente las pruebas, cuando usted responde, correctamente esas pruebas, va a producir lo siguiente: una mejor comprensión de la vida. Y no como la venía viendo, con sus paradigmas, con sus filosofías, No. Va a tener una mejor comprensión de la vida. El ver objetivamente y con discernimiento los eventos diarios de la vida. De manera objetiva, de manera con discernimiento. Va a tener la capacidad de discernir entre el bien y lo que está mal. Va a tener la capacidad para vivir por encima del estrés diario. Va a tener un semblante más brillante cuando vienen las pruebas. Va a tener una comprensión más profunda de los demás. Va usted a tener un punto de vista bíblico para tomar decisiones difíciles. Un corazón para el llamamiento celestial. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 14. Esas promesas de Dios yo quisiera, ¿en qué parte usted encuentra? Porque yo no lo he encontrado. Dios no ha prometido cielos siempre azules o caminos llenos de flores
a lo largo de su vida, como si fuera con un columpio con flores, ¿no? Y su camino de rosas, ¿no? Dios nunca ha prometido sol sin lluvia, gozo sin sufrimiento, paz sin dolor. Dios no ha prometido que no conoceremos el trabajo y la tentación, los problemas y la aflicción. Nos ha dicho que no llevaremos cargas ni mucha aflicción. Dios no ha prometido sendas anchas y llanas, viajes rápidos, fáciles y sin guía. Dios no ha prometido que nunca veremos una montaña rocosa o empinada o un río turbio y profundo. Pero sí ha prometido algo: el tener la fortaleza para cada día, el descanso para el trabajo, la luz para el camino, la gracia para las pruebas, la ayuda de lo alto, la compasión, la misericordia continua y el amor que nunca se acaba. Eso sí. Entonces, dé respuesta correcta a las pruebas, la que esté viviendo, y verdaderamente tenga temor de Dios. Para, mire, no nomás de hablar, sino hasta de pensar, porque a veces se quedan callados, pero sí lo piensan. Mejor de no culpar nada, porque Él es un Dios perfecto, bueno, Él es amoroso, Él es amor, es bondad, es santidad. Él es Dios, no es como nosotros, no es como nuestra mente tan cortita, no. No. Yo creo que no creo que un hombre ni tantito alcance a ver esa dimensión tan grande de un todopoderoso, de un omnisciente, de un Dios perfecto, de un Dios creador, de un Dios inigualable. No hay nada como eso. Bueno, yo doy gracias a Dios. Vamos a dar gracias al Señor que hemos terminado este tema tan hermoso, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de las pruebas, que vivamos, pues en ese hay un amor hacia nuestras vidas para crecer, para hacer el carácter de Cristo, para ser más de nuestra vida. Yo nomás le hago una pregunta: ¿qué sería de nosotros sin Él? ¿Qué sería de todo esto si no lo tuviéramos? Y qué mejor formación de pruebas y vida que lo que Él nos da. Entonces le invito a que me acompañe. Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Te doy gracias por mis hermanas, por mis hermanos. Y te damos toda la gloria, todo el honor, toda la honra, Señor. Gracias, Padre mío, porque queremos ser hijos, porque verdaderamente tú eres la razón de nuestra vida. Tú eres la verdad, tú eres el camino, el único. Tú eres Dios grande, fuerte, poderoso, Señor. Inigualable eres tú, Señor. Yo te ruego porque esto que acabamos de recibir de parte tuya lo tengamos muy presente, Señor, porque es la formación de nosotros como cristianos. Y te damos gloria, honra y honor. Ayúdanos siempre, Señor, y nosotros demos respuesta para agradar y para entender y para seguir siendo formado. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, un Dios vivo y verdadero. Amén. Dios le bendiga, reciba un fuerte abrazo y gracias. Que Dios nos siga ayudando como siempre y Él nunca nos va a dejar. Que Dios le bendiga.